¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Megáfono, un programa coproducido con Rompeviento TV y la Organización Internacional Artículo 19. Hoy tenemos un programa muy interesante. Nos acompaña Agustín Ramírez, que fue el fundador de AMEDI, y también es un catedrático de la Universidad Anáhuac del Norte. Y también tenemos aquí a nuestra compañera... Claro, ¿no? Sería un detalle que ¿Cómo estás? Presentaras. Muy bien, muchas gracias, Gabriel, por acompañarnos y estar en este programa. Esta noche, pues, como decía Gabriel, vamos a estar hablando sobre la baja en rating de las televisoras abiertas, pero con una perspectiva de qué sigue para la televisión, qué sigue para las audiencias, y por eso nos acompaña Agustín Ramírez. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Lucía, Gabriel, gracias. No, a ti más bien que estás aquí. Pues bueno, hoy vamos, ¿por qué no nos vamos a un video para que la audiencia sepa de qué se va a tratar? Es sobre la disminución de la tele pública, que está bajando su audiencia, y sobre esto es este video que vamos a ver y lo vamos a comentar. La audiencia de la televisión abierta disminuyó 15% en los últimos 3 años. Uno de los principales factores es la competencia en los contenidos de televisión de paga e Internet. De acuerdo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, del tercer trimestre de 2013 al mismo periodo de 2015, el consumo de televisión de paga aumentó 12%, debido al aumento en el número de suscriptores de este servicio. Cabe destacar que aunque todos los géneros de programas televisivos disminuyeron de audiencia, los noticiarios son los que más rating perdieron, con 15% menos. El avance de la televisión de paga, año con año, es notable. Uno de los factores más importantes es la diversidad de contenido que ofrece. Además, las plataformas de servicios de streaming y on-demand permiten mayores opciones a los consumidores para acceder a un catálogo de programación todavía más amplio. Asimismo, los nuevos televidentes, como los nativos digitales, tienen un menor consumo de televisión en el formato tradicional y prefieren armar su propia programación al combinar la televisión restringida y servicios por streaming. A pesar de esto, la televisión abierta mantiene una ventaja mínima con el 58% del consumo, mientras que los demás servicios combinados mantienen el 42%. Pues seguimos aquí en Megáfono con Agustín Ramírez. Bueno, pues ni siquiera pude presentar qué es el AMEDI. ¿Por qué no nos platicas qué es y por qué estás aquí hablando de la tele a las personas? A ver. Bueno, muy breve. La AMEDI es la Asociación Mexicana de Derecho a la Información. Es una organización de la sociedad civil creada hace un poco más de 15 años. Y nos dedicamos fundamentalmente a cuestiones de libertad de expresión, derecho a la información y todo lo que esto conlleva. Son medios, obviamente, televisión abierta, televisión pública, radio y ahora pues las telecomunicaciones, que también son un derecho constitucional a partir de la reforma. Claro, y bueno, y una cosa que ahorita que estábamos viendo y lo que hemos comentado fuera, ¿qué opinas o qué afecta esta disminución de la tele? O sea, ¿por qué es un tema importante? ¿Cuál es tu visión y qué está pasando al respecto? Bueno, el tema es fundamental y es importante porque la televisión abierta está asociada desde hace muchos años a estos derechos fundamentales de libertad de expresión y derecho a la información, que se han querido ver como contrapuestos, pero que en realidad son un complemento. Y tenemos que verlo en la medida en que justamente la competencia de la que se habla en este informe del Instituto Federal de Telecomunicaciones, pues viene un poco a romper esa idea de que la televisión abierta es la que reinaba en el tema de los contenidos. Digamos que efectivamente cada día disminuye, va disminuyendo, va perdiendo terreno, que es una cuestión no solamente lógica por la irrupción de nuevos medios, internet, etcétera. Pero tampoco creo que debemos irnos con la idea de que va en picada, porque eso tampoco es cierto, ¿no? Disminuyen okay. El consumo de televisión abierta, aumenta el consumo de otras plataformas, pero sigue siendo un modelo exitoso. Si no hubiera habido el interés, por ejemplo, de la tercera cadena de televisión, ¿no? ¿Y esto cómo está impactando en la programación?
porque vemos sí esta disminución, pero dices, bueno, no está en picada, pero realmente les está moviendo a las televisoras esta caída, más allá de que también el IFT sacó que había una reducción en publicidad oficial, por ejemplo, o en publicidad hacia las televisoras. Sí, recordemos que es un modelo de negocios, a fin de cuentas, ¿no? Y en esa medida, pues el rating es lo que manda en la televisión abierta. Y aquellos programas que efectivamente pierdan interés en la población y disminuyan su rating, tienen que hacerse un ajuste. Sí se entiende de alguna manera que se esté perdiendo fundamentalmente en estas zonas urbanas o incluso en las rurales, pero donde hay penetración de banda ancha. Mientras no haya penetración de banda ancha, pues es imposible que la televisión abierta tenga un gran competidor. Pero en las zonas urbanas, donde hay muchos nativos digitales, justamente como se decía hace un momento, en donde estos nativos digitales tienen una opción distinta, no ven televisión, lo dejan para los adultos, bueno, pues entonces justo tienen que hacer una reorganización de su modelo, porque pues tampoco van a perder ingresos las televisoras, simple y sencillamente por mantener un esquema, ¿no? Entonces, tiene que entenderlo de esa manera. Pero es preocupante un poco lo que dices en cuanto a derecho a la información, porque tú tienes una tele pública, que tiene una concesión pública, que usa, recursos públicos para su existencia y que tiene el deber de informar. Y resulta que toda su programación la realiza conforme a dar rating y no información. O sea, en verdad también eso me hace pensar que vayan en picada y ahorita quieran cambiar algunas cosas para incrementar su visión, no es para informar. ¿O tú crees que más bien quisieran...? No. ¿Qué tipo de información dan? Obviamente yo creo que no hay ningún medio de comunicación que no obedezca a una ideología y a una posición política. Eso resulta obvio, ¿no? Entonces, no solamente estamos hablando de una situación de rating, sino también de una asociación entre medios de comunicación y política. Claro, y control, ¿no? Es que justo es un poco lo que iba, porque al final no es informar, es también permear con un control y no abrir esos espacios a otro tipo de canales. Y México tiene una historia larga en esa asociación entre poder político y poder mediático. Digo, eso no es nuevo. Desde el soldado del PRI y todas estas alusiones, pero vemos que finalmente, sea el partido que sea, se acompasan unos y otros, ¿no? Y en esta búsqueda, no en esta búsqueda, en esta baja de rating, ¿cuál es el papel de la sociedad frente a estas demandas de contenidos? ¿Tú crees realmente? Porque nosotros veíamos, hace algunos años estaba el movimiento 132 y que obligó que Televisa pidiera disculpas y que ya se hablaba de una mayor democratización de medios, y 3 años después ves que sigue estando López Dóriga, que siguen teniendo un monopolio, que tienes a una televisora peleándose con un gobernador. Entonces, ¿dónde está el papel de la sociedad para exigir nuevos productos? Bueno, el problema, creo, de nuestro país es que las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a estos temas de derecho a la información son pocas, ¿no? Efectivamente, está Artículo 19, está la propia MEDI, está Fundar, algunas otras, pero a fin de cuentas es muy difícil batallar, digamos, en contra de esta gran potencialidad que tiene la televisión abierta por su capacidad de llegar al conjunto de la población. Y si por otra parte el Estado renuncia a esta obligación que debe tener de alfabetización mediática, pues entonces la población simple y sencillamente sigue teniendo esta intención de ver la televisión en términos de que lo que ahí se dice es prácticamente verdad absoluta, ¿no? Entonces, claro que la sociedad tiene un papel muy importante, pero vemos que ciertos movimientos, como tú decías, artículo 131, aparece en un momento de cierto contexto político, pero poco a poco va retrayéndose, ¿no? Entonces la sociedad civil, pues sí necesita mayor empuje, pero todavía no hay esas condiciones en donde el conjunto de la población tenga esa capacidad de entender lo que pasa en la televisión. Porque no hay esa... o el contenido. Porque yo también, un poco viendo que baja el rating, que es un tema, o sea, si sí está bajando el rating, ya la gente la está viendo menos, tiene acceso a otras fuentes, no sé si esto se pueda generar, por ejemplo, también por una falta de confianza hacia la tele. Ahorita, con el artículo que decías del Bronco, de Gabriel Sosa Plata, también acaba un poco como diciendo, ¿cómo quieren que la gente vea también tanto tiempo la tele si ya no confías en los contenidos que te está
que te está dando, ¿no? O sea, bueno, al menos en parte yo ya no lo, o sea, es parte de mí, al menos no creo que sea el grosso de la población, pero ¿tú crees que esto tenga que ver una exigencia social o más bien... estamos tan tristes que ni para pensar que por eso esté bajando? Yo creo que sí, ¿no? Hay cierto hartazgo, ¿no? Pero además debe entenderse, creo yo, en esta asociación que decíamos entre el poder mediático y el poder político, porque de lo que estamos hartos es de los políticos, ¿no? Claro. Y si lo que estamos viendo es que el poder mediático tiene esta asociación a veces virtuosa para ellos, bueno, pues entonces como también nos hartamos de que la televisión esté insistiendo tanto. Digo, este último episodio de Televisa en donde pues nos quieren hacer creer que el tema del dólar no tiene nada que ver y que no va a pasar nada. Entonces, pues la gente ve esto, se denuncia, se conoce, pues entonces dicen, bueno, que me están mintiendo, ¿no? Pero ¿por qué me están mintiendo? Por una intromisión del Estado, claro, justamente en hacia dónde deben dirigirse los mensajes. Y eso, pues obviamente es muy riesgoso, ¿no? Y claro que sí hay cierto hartazgo social, pero desafortunadamente solo de ciertos sectores de la población, ¿no? Claro, no es... Como yo me acuerdo que si a mi abuelita le dices, ¿por qué ves López Dóriga? Te va a decir, ¿por qué no hay otra cosa? Y es, bueno, pues mejor no lo veas, o de eso a nada. No va a tener ella acceso a lo mejor a poner Rompeviento Televisión por internet o buscar otras maneras de informarse. Sí, es lo único que de repente, no solo que se tenga, sino que también lo único que conoces de estar acostumbrado a prenderle todas las noches y ponerle en el 2 a las 8 para ver la novela y a las 10 que empieza el... Claro, es una inercia. Los datos del IFETEL, por ejemplo, dicen que la televisión está encendida en tales horarios. Está encendida. Eso no significa necesariamente que esto tenga una repercusión en consumo mediático, ¿no? Porque hay una gran inercia. Hay gente que prende la televisión y ahí la deja. Sí, la deja y está lavando los trastos. Está lavando los trastos, está haciendo otra cosa, etcétera. Hablando de eso, ¿por qué no nos vamos a un corte y regresamos? Muchas gracias por seguir en Megáfono, una producción de Artículo 19 y Rompeviento Televisión por Internet. Para seguir con el tema sobre el rating de las televisoras y las nuevas plataformas y los nuevos retos, vamos a ver un video de Gabriel Sosa Plata, también de integrante de AMEDI y académico de la UAM, que nos va a platicar sobre cuáles tendrían que ser los retos para las televisoras en México. Recientemente el Instituto Federal de Telecomunicaciones dio a conocer su informe trimestral. Este informe incluye por primera vez desde que hace este tipo de reportes un comparativo sobre lo que está ocurriendo en materia de radio y televisión, de audiencias de radio y televisión. Y llama la atención que particularmente en los últimos años haya una disminución en la audiencia de televisión de alrededor de un 15-16%. ¿Por qué se debe este fenómeno o a qué se debe este fenómeno? Pues fundamentalmente, todos lo sabemos, sobre todo frente a una mayor competencia de otras tecnologías de la información y el entretenimiento. La televisión hoy es una plataforma más de muchas que tenemos, videojuegos,
internet, video en demanda, televisión de paga, etcétera, etcétera. Este es un factor muy importante. De hecho, el Instituto Federal de Telecomunicaciones refiere que esta disminución en la audiencia de televisión abierta va aparejada a un incremento también de audiencia de la televisión de paga. Sin embargo, también hay que considerar que dentro de la televisión de paga estamos viendo el fenómeno de que algunos de estos canales de televisión abierta pues también se están viendo en la televisión de paga. Bueno, ese es un factor importante. El otro es indudablemente el crecimiento de estos servicios OTT, que son estos servicios de video en demanda o películas en demanda en streaming, como Netflix, que están acaparando cada vez más mercado en nuestro país. Refiere el Instituto Federal de Telecomunicaciones que hay alrededor de 1 de cada 10 suscriptores de Internet ya cuenta con este servicio de streaming o video en demanda. Ese es un factor. Y un tercer elemento que podría explicar esta disminución de las audiencias es no solo técnico o tecnológico, sino que tiene que ver con esta pluralidad y diversidad de contenidos que ha hecho la televisión en los últimos años, la televisión abierta, para ganar audiencia, para ganar credibilidad, aceptación. Yo creo que muy poco, y esto ha sido uno de los principales retos que han tenido los medios tradicionales de comunicación frente a lo que ahora tenemos, por ejemplo, en redes sociales e incluso en producciones alternativas en varios de estos sistemas de televisión de paga, incluso en estos servicios como Netflix, que le están apostando a una producción propia. ¿Qué tendría que hacer la televisión? Pues yo creo que adecuarse a los nuevos tiempos, adecuarse a las nuevas circunstancias, no solo tecnológicas, sino de apertura y pluralidad. Ya ve lo que estamos viendo, por ejemplo, allá en Nuevo León, donde pues un candidato llegó sin el apoyo de la televisión y hoy día está gobernando sin el apoyo de la televisión, pero que está teniendo un apoyo muy importante de la ciudadanía a través de las redes sociales. Yo creo que por ahí existe la reivindicación que tendrían que hacer algunos de estos medios tradicionales, particularmente de la televisión, para conservarse en la aceptación finalmente de los televidentes de la ciudadanía. Bueno, aquí escuchamos un comentario de Gabriel Sosa Plata sobre estas tendencias o estos retos para la televisión abierta en forma de contenido, que es la última parte en la que yo me quedo, ¿no? ¿Qué han hecho las televisoras o qué no han hecho para ganarse la confianza? Y un tema que me gustaría también que platicáramos contigo, Agustín, es de hace unos meses, cuando se anunció el apagón analógico, pues las televisoras saltaron diciendo que no, que todavía no estaban preparadas, que iban a perder muchísima audiencia y se hizo todo un pleito que si se postergaba para no afectar a Televisa. ¿Cómo está impactando esto en el rating? ¿Cómo está impactando en la sociedad el apagón analógico? Bueno, el tema de la transición a la televisión digital se ha vendido como un beneficio muy importante, pero solamente de naturaleza tecnológica. La verdad es que ahí no hay ninguna novedad en el tema de contenidos, ¿no? Que es lo que nos importa también. Por supuesto, ¿no? O sea, puedes verme, ahora ya se fue Chabelo, pero yo les decía, ¿para qué sirve la televisión digital? Para ver las arrugas a Chabelo en alta definición, ¿no? Claro. Para eso servía, ¿no? Porque en estricto sentido no tenía un efecto importante en un cambio, en una nueva propuesta de lo que tendrían que ser nuevos contenidos que vinieran aparejándose a las nuevas demandas o exigencias de una sociedad que quiere tener alternativas de la televisión, ¿no? O sea, nos quisieron vender algo tecnológico como si fuera a dar más pluralidad, en ese sentido. ¿Tú lo sientes así, que fue como por supuesto que sí. Libre? Claro, era algo necesario, porque la tendencia es esa. Si México no, aunque sí, claro, vamos en gran ventaja con América Latina, porque somos el primer país que hace esta transición, pero finalmente, aunque era un cambio tecnológico necesario, la ventaja no es solamente tecnológica, o no debiera ser solo tecnológica. ¿Qué tiene que hacer la televisión abierta? Yo creo que se tiene que reinventar ante este nuevo escenario de la alta definición, y además de la capacidad de la televisión de fraccionarse, porque ahora a través de este mecanismo tecnológico los 6 megahercios que se utilizan de ancho de banda pueden utilizarse de mejor manera, y se les asignaron a las mismas televisoras. O sea, por eso es que luego vemos el canal 2.2, el canal 2.1, el canal 2.2, ¿no? ¿Qué va a haber ahí? Esa es la gran pregunta. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué nos van a ofrecer? Pero no tienen las mismas personas.
al parecer. Lo tienen las mismas personas. Y es la misma Entonces, programación, ¿no? Yo he visto, yo también, bueno, confieso, no veo tanto la tele abierta, pero por ejemplo el Canal 11 sí tiene Canal 11 y su programación estándar, que es un poco lo que estás explicando, Canal 11.2 y tiene una programación para niños, Canal 11.3 y tiene otra programación. Eso es a lo que tendría que estar aspirando Televisa, TV Azteca, ¿no? Tener el Canal 2 con una programación, Canal 2.3 con otra programación, y que ahí hubiera una variedad de contenidos, ¿no? Que no sea nada más ver a Andrea Legarreta hablando sobre el dólar, en alta definición, Andrea Legarreta hablando sobre el dólar menos 2 horas después y menos 4 horas después, que es un poco lo que están haciendo, ¿no? Por supuesto. ¿Por qué lo hace la televisión pública, los canales gubernamentales? Porque tienen más esa finalidad, digamos, de alfabetización mediática que la televisión abierta, aunque legalmente tienen la obligación. Pero por eso digo que la televisión tradicional, Televisión Azteca, Televisa, tienen que reinventarse y tendrían que estar viendo el modelo de negocios que tienen que ofrecerle a la población justo en esa, digamos, fraccionamiento del ancho de banda, ¿no? Porque además viene la tercera cadena. Es que eso, ¿no?, es justo lo que te quería preguntar. O sea, esto que decías se lo quedan las mismas personas, pero esta tercera cadena, ¿cómo fue? Que es que nos estabas comentando que viene una tercera cadena ahora. La tercera, en estricto sentido, se licitaron 2 cadenas nacionales, pero hubo ahí un fracaso de un grupo económico que no les alcanzó el dinero. El no sé cómo hicieron su apuesta, su formulación de los dineros, pero el caso es que tuvieron que renunciar a cierta parte de lo que entregaron. El caso es que viene en este año una tercera cadena, pero ya en tecnología digital, ¿no? Porque no podría hacerse en la analógica. Entonces, tendremos 3 cadenas nacionales en televisión digital. ¿Qué va a ser esta nueva cadena? Y todo el mundo está pensando eso. La tercera cadena, como es comercial, tendrá que tener un modelo de negocios que pues se tienda a arrancarle obviamente a las también 2 cadenas el rating, pero el rating solamente se gana si tienes una cuestión novedosa o te asimilas a la programación existente y entonces te conformas con quitarles un pedazo del mercado publicitario. Porque de eso vive la televisión abierta, ¿no? Entonces, pero no sabemos exactamente cuál va a ser la apuesta de este nuevo grupo, ¿no? Y viendo el perfil, ¿hacia dónde sería? O sea, si tenemos un perfil tipo Azcárraga, ya sabemos que dice, hacemos televisión para pobres. Con quien quedó, ¿cómo sería un perfil al que podríamos apostar? Pues yo desafortunadamente no creo que vayamos a tener algo muy novedoso, porque nada distinto, porque finalmente pues me parece que justamente viendo los números, la televisión, lo veíamos, todavía tiene el 50 y tantos % de la audiencia, o sea, todavía trae un largo trecho de existencia y yo creo que es muy difícil cuando se invierte en grandes cantidades de dinero apostarle a una alternativa. Lo vimos con... sí, para perderlo de repente, van a seguir con el mismo... Y para no tener la capacidad de arrancarle a las otras televisoras algo de publicidad, ¿no? Lo vimos con Televisión Azteca cuando entró. Sí mantuvo en un principio una, digamos, pluralidad y cierta novedad en su programación, pero poco a poco se fue asimilando a Televisa y ahora prácticamente TV Azteca y Televisa son lo mismo. Hay una programación muy plana, muy poco novedosa, ¿no? Es que sí es temeroso, ¿no? Que abra una nueva cadena para tanto y al final acaben nada más en lo mismo. A mí me encanta esta pregunta. ¿Cuál va a ser el cambio? De quién gana y quién pierde con este contenido, porque muchas veces hablamos de sí, un mal contenido y es lo único que tenemos y no hay periodismo, pero una pequeña reflexión de quién está perdiendo con este tipo de contenidos. Pues perdemos las audiencias, eso es notorio. Y yo creo que pierde el Estado, concretamente pierde el Instituto Federal de Telecomunicaciones porque renuncia a esa capacidad de rectoría que tiene, ¿no? El instituto tiene la atribución de vigilar justamente los mercados de las telecomunicaciones y la radiodifusión, pero en una asociación con los derechos y las libertades de información y de libertad de expresión. Entonces, digo que perdemos las audiencias porque no tenemos esa capacidad, pero también pierde el Estado, concretamente el instituto. Bueno, y yo sí quería hacer un comentario porque me quedo pensando mucho en esta tercera cadena, en esta televisión pública que tenemos en México, pero que tampoco es pública.
O sea, no hay acceso, la gente no puede acceder a ella. O sea, digo, acceder al entramado de la tele, pedir programación, ofrecer programación, todo es lo que ellos nos quieren dar, lo que ellos venden, lo que venden de comercio. Creo que lo has tocado muy bien, pero quería como hacer ese comentario porque no hay una manera en la que yo como ciudadano pueda decirles, oigan, estoy haciendo mi programa en Rompeviento, lo quieren pasar en ¿En Televisa? No va a haber acceso, no va a haber acceso, no tenemos acceso a cambiar esa programación. Entonces, no sé si tú creas que esta podría tener esa oportunidad, que se abra a la gente o va... Hay una que cambien de posibilidad. modelo, ¿no? Hay una posibilidad. El Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, que así se llama, Sistema Público de Radiodifusión, tendríamos que entender que se trata de radio y televisión, pero el propio sistema como tal no tiene las capacidades, digamos, jurídicas, y tampoco creo que tiene la vocación de hacer un gran cambio, porque Claro. justo lo que debería haber Decidir en es las programaciones. un sistema del Estado. No Claro. el Canal 11 por un lado, el Canal 22 por el suyo, el Instituto Mexicano de la Radio por allá, Radio Educación por allá. Cuando hablamos de un sistema, hablamos de un conjunto de medios gubernamentales que tendrían que tener una sola visión. Claro. Y esa es la que no existe. Una visión en donde estuviera contemplada obviamente la sociedad, ¿no? Sí, No- que no ellas fueran solamente el parte Estado. del contenido, porque Por si no nos supuesto. la pasamos viendo programas que se producen en otro país o programas que se producen aquí, pero hechos De muy para mala calidad. babear, ¿no? Por supuesto. Pues, Claro, todo eso sí. bueno, ahora con este nuevo formato nos vamos a quedar con muchísimas ganas de seguirte preguntando, seguir aprendiendo de esta parte de la televisión, el hecho de audiencia. Ya es momento de que nos vayamos despidiendo, pero antes de despedirnos me gustaría que hicieras la invitación para nuestro informe. Bueno, queremos agradecerte Sí, por no, bueno, habernos uno si acompañado. tenías un último comentario, brevemente. ¿Tú qué opinas? ¿Algo más que tuvieras que decirnos de la tele? ¿Esperanzas? Esperando. Bueno, yo creo que, como decía Gabriel Sosa Plata, es muy importante que el instituto esté haciendo estos estudios. Por lo menos ya tenemos una información más precisa de qué es lo que está ocurriendo en el mercado, porque antes finalmente nos lo dejaban a lo que decían los propios medios. Entonces, Ok. ese es, digamos, que una reflexión y un avance Pues que importante. lo haga- pero falta todavía mucho por hacer en el Como llamado instituto. por ahí. Pues muchas gracias, Muchísimas muchas gracias por Agustín. acompañarnos. Lucía. Y ya como mensaje, Lucía, pues sí Aviso dejarnos... parroquial. Aviso parroquial. El 17 de marzo en el Salón Indianilla a las 10 de la mañana presentamos nuestro informe anual como artículo 19. Vamos a presentar todas las cifras, las numeralias, los casos. Yo creo que es un informe muy importante porque haremos un reconteo de unos años para acá. Así que por favor, si pueden estar, visítenos en el Salón Indianilla y pues sintonícenos aquí en Rompeviento TV. Muchas gracias. ¿Algo más, Lu? Pues que también sigan en las redes de Artículo 19, ahí vamos a estar subiendo contenido por si están interesados en conocer más sobre el informe, conocer sobre las alertas que hemos estado publicando, y también les invitamos a que vean nuestros videoblogs de periodistas académicos hablando sobre libertad de expresión y derecho a la información. Entonces visiten la página www.articulo19.org. Muchísimas gracias, Agustín, por acompañarnos, y muchas gracias también a ustedes por acompañarnos. Aparte en la fecha. Nos vemos el próximo miércoles.